Cuando Hernán Cortés y su pequeño ejército tomó la ciudad azteca de Tenochtitlán, grandes cambios se estaban produciendo en la estructura social de España. Con la caída del reino nazarí de Granada, todo vestigio del poder musulmán de Al-Ándalus había desaparecido de la península ibérica. Y con la llegada de Carlos V, una novedosa visión de Estado se estaba gestando. Ante el esperanzador futuro del nuevo imperio, pocos obstáculos se podían encontrar. Ante todo, el Estado tenía que asimilar a toda la población de sus nuevos territorios, tanto a los moriscos andalusíes como a los indígenas del nuevo continente. Sobre los antiguos templos prehispánicos americanos se levantaban los nuevos edificios cristianos con un fin evangelizador. Pero para esto la Iglesia tenía que contar con las características sociales de los indígenas. Entre los siglos XVI y XVIII se desarrolló en México una nueva arquitectura religiosa que integraba elementos indígenas. Un buen ejemplo son las capillas abiertas, como esta de la iglesia de San Francisco en la localidad mexicana de Tlaxcala. Como quiera que los indígenas estaban habituados a celebrar los ritos religiosos en el exterior de sus templos, aquí las populosas misas de los domingos se hacían al aire libre. Aunque algunos maledicentes pensaban que la razón real de tal adaptación era la escasez de medios económicos. Ese sincretismo cultural también podemos encontrarlo en los elementos decorativos del interior del edificio, donde junto a pinturas de personajes bíblicos aparecen esculturas aztecas. Pero el auténtico sincretismo que representa a esta época podemos encontrarlo en la misma estructura del edificio. Estas formas geométricas de sus artesonados nos transportan al mundo musulmán del perdido Al-Ándalus y sin embargo están presentes en la mayoría de los edificios cristianos del Nuevo Mundo construidos hasta el siglo XVIII. Este estilo artístico es el llamado mudéjar, aunque paradójicamente los mudéjares dejaron de habitar en España desde principios del siglo XVI tras la caída del reino nazarí de Granada. El origen del fenómeno mudéjar está relacionado con la toma de la ciudad de Toledo por Alfonso VI en el año 1085. Esta ciudad andalusí pasó a la corona de Castilla con unas capitulaciones en las que posibilitaba la permanencia de los musulmanes sometidos con facultad para conservar su religión y sus costumbres. Etimológicamente, mudéjar deriva de la palabra árabe mudayyan, que significa aquel a quien ha sido permitido quedarse. Tras la conquista, las mezquitas permanecieron en pie, aunque consagradas a la fe cristiana, en tanto que palacios y viviendas pasaron a ser residencia de la monarquía y los nobles. Esta peculiar actitud conservacionista no solo se debía a cuestiones económicas, sino que también respondía a un sentimiento de admiración ante la belleza del arte hispano-musulmán que encontraron. Las dos culturas convivieron, al menos formalmente, en un ambiente muy islamizado. Estas relaciones fructificarían a la larga en el mudéjar, un estilo que los castellanos y aragoneses extenderían a todos sus territorios. Si quieres conocer lo más representativo del mudéjar castellano-leonés, deberías realizar un largo viaje por esta comunidad autónoma, comenzando por ejemplo por el castillo de Coca.
aunque también puedes dirigirte directamente a Olmedo, donde encontrarás, además del castillo de Coca, lo mejor del mudéjar de esta comunidad. Esta es la iglesia de San Salvador, construida en el siglo XIII en Toro, en la provincia de Zamora. Esta es la iglesia de la Lugareja de Arévalo, en Ávila. El parque temático del mudéjar de Olmedo cuenta con 12 réplicas exactas y a escala de lo más original que Castilla y León ha producido en el estilo mudéjar. En realidad, el mudéjar no puede considerarse estrictamente como un estilo de arte, como son el gótico o el románico. Los mudéjares, al añadir influencias de esos estilos al arte hispano-musulmán, generaron una personalidad propia, única en Europa. Los nuevos estilos europeos que entraban en España no eran las únicas influencias del mudéjar. También se fue enriqueciendo con el nuevo arte norteafricano que seguía entrando en Al-Ándalus. Tras la toma de Sevilla, los cristianos descubrieron y admiraron el nuevo estilo almohade que desde el norte de África había penetrado en Al-Ándalus. Aunque en un primer momento, además de reutilizarse los edificios musulmanes, se levantaron iglesias siguiendo el modelo gótico, poco después quedarían seducidos por las creaciones islámicas e incorporaron al mudéjar esos motivos decorativos en edificios mudéjares como en el campanario de esta iglesia de San Marcos. Los arcos de herradura de su interior también nos remiten claramente a esa convergencia de dos culturas. A mediados del siglo XIII todo el valle del Guadalquivir estaba en manos cristianas. Al-Ándalus se había reducido al pequeño reino de Granada en el sureste peninsular. Sevilla se había convertido en la capital de Castilla. Aquí construyó el rey Pedro I un gran palacio en los reales alcázares islámicos y lo hizo combinando elementos del gótico y del mudéjar. En aquel tiempo, la palabra mudéjar ya no solo servía para designar a un grupo étnico o a un estilo artístico, sino que representaba a todo un fenómeno de pervivencia del arte hispano-musulmán en la España cristiana. Ya no sorprendía que para la realización de este palacio trabajaran alarifes cristianos y mudéjares de Castilla. Junto a ellos también participaron artesanos musulmanes cedidos por el sultán del reino nazarí. Una actuación conjunta que revitalizó el mudéjar sevillano y toledano y que incidió en la formación del propio arte nazarí. Finalmente, en 1492, capitula Granada ante los reinos cristianos. Al-Ándalus había dejado de existir. Poco después, todos los musulmanes son obligados a convertirse o a exiliarse. Oficialmente ya no había mudéjares en España, tan solo moriscos que habían aceptado el cristianismo. Eran tiempos de grandes construcciones renacentistas en las que se reflejaba el nuevo poder establecido. Una nueva forma de Estado estaba emergiendo y las riquezas de América lo hacían posible. Pero a pesar de todos estos cambios, se siguió construyendo en estilo mudéjar. Este es el artesonado de la Sala de los Caballeros 24, en una sala del Palacio de la Madraza, la antigua Universidad Nazarí. Este es uno de los mejores ejemplos del mudéjar granadino en trabajos de carpintería. También se construyeron muchas iglesias, la mayoría sobre mezquitas musulmanas, como esta de San Bartolomé o esta de San Nicolás en el Albaicín granadino. A diferencia de los nuevos edificios renacentistas,
Estos no se levantaban con sillares de piedra, sino con simples ladrillos. A veces era por cuestiones económicas o porque era más rápido construir con ladrillos. Pero en el caso de Teruel, la escasez de piedra para sillería y de canteros especializados hizo que surgieran numerosos ejemplos de arte mudéjar realizado con ladrillos o rejolas. Iglesias como la del Salvador o esta de San Martín han contribuido a que se considere a Teruel como la ciudad más representativa del mudéjar aragonés. La madera y el ladrillo son elementos usados habitualmente por el mudéjar, pero en estas torres también se empleaba generosamente la cerámica vidriada para conseguir en sus muros efectos más luminosos. La cerámica no fue utilizada por los mudéjares solo en sus edificios. Nos hemos acercado hasta Manises, en Valencia, para conocer mejor una técnica alfarera con claro origen mudéjar. La cerámica de reflejos dorados se siguió fabricando por los musulmanes del Reino de Valencia después de la conquista cristiana en el siglo XIV. En Al-Ándalus se conocía esta técnica desde el califato en el siglo IX. Los musulmanes nazaríes debieron adquirir esta técnica en el siglo XIII y desde su principal centro de producción, situado en Málaga, la tradición pasaría a los mudéjares aragoneses, murcianos y valencianos en el siglo XIV. Manises se convirtió entonces en un gran centro productor hasta que, con la expulsión de los moriscos, desapareció la tradición. Pasó mucho tiempo hasta que los talleres de la familia Jimeno Ríos recuperaron la técnica de la cerámica dorada a principios del siglo XX. En la localidad albaceteña de Lezuza también se ha recuperado otro oficio perdido tras la expulsión de los moriscos. En este caso son telares, donde se realizan alfombras con diseños y técnicas mudéjares idénticos a los que se realizaban en esta región hasta el siglo XVII. Ahora podemos volver a contemplar la elaboración de alfombras con el tradicional nudo español, que consiste en anudar hasta 5 veces por centímetro lineal una lana muy fina. La alfombra siempre ha sido muy utilizada en el mundo islámico. Artesanos andalusíes y mudéjares no dejaron de elaborarlas para decorar y hacer más confortables sus palacios y templos. Pero la artesanía más valorada y sobresaliente del arte mudéjar fue sin duda la de la carpintería. Tradicionalmente hemos agrupado en un mismo oficio todas las facetas de la carpintería. Sin embargo, las ordenanzas que regulaban el gremio de los carpinteros mudéjares diferenciaban claramente dos grupos. Por un lado estaban los carpinteros de tienda, los que trabajaban en un taller, y por otro lado, los de fuera, los carpinteros de armar. Estos eran los más reconocidos, los que tenían la capacidad técnica y los conocimientos para resolver problemas estructurales de los edificios y los que podían resolver complejas armaduras, como esta de la Catedral de Teruel, considerada la Capilla Sixtina del arte mudéjar. Las ordenanzas de carpintería regulaban las categorías profesionales del gremio por medio de exámenes. Cualquier oficial, tras pagar los derechos, podía examinarse las veces que considerase oportuno para ascender en el escalafón.
En la carpintería de taller había oficios que nada tenían que ver con la construcción de edificios. Eran los que realizaban, por ejemplo, muebles, ingenios agrícolas, elementos de molinos, ruedas. Pero había otros carpinteros de taller que sí realizaban oficios relacionados con la decoración de las estructuras de los edificios, como los ebanistas de retablos o los tracistas, encargados de realizar las complejas tramas geométricas de algunas techumbres. La técnica decorativa de tracista es de origen netamente musulmán. Su primera manifestación en la península tal vez sea la del Palacio del Partal en la Alhambra granadina. Antonio Zubeldia y Emilia López, del Departamento de Restauración de la Alhambra, trabajan en la recuperación del artesonado de una galería del Patio de los Arrayanes. Esta técnica también se denomina ataujerada, por estar realizada a base de delgadas tablas decoradas llamadas taugeles. Estas se clavaban sobre un tablazón, rellenando los huecos de un complejo agramilado de maderas ensambladas. El trabajo de restauración que están realizando consiste en recuperar el aspecto original de las pinturas de los taugeles. En las caras inversas de estas piezas se encontraron pruebas y bocetos de las pinturas que se iban a realizar y algunas sorpresas, como esta cabeza de caballo. La construcción naval también contó con buenos carpinteros. Se había descubierto un nuevo continente y se necesitaba una gran flota para explorarlo. El Real Astillero de La Habana fue durante mucho tiempo el mayor productor de barcos de toda América. Hasta América también llegaron carpinteros mudéjares de armar, con los que se traspasó este arte al otro continente, y con ellos también llegaron las ordenanzas que regulaban este gremio. En un principio, las ordenanzas que regulaban la carpintería mudéjar se basaban en las que ya existían en Sevilla. Pero los nuevos territorios eran muy extensos. Había que construir mucho y muy rápido. Con el tiempo, cada territorio dio lugar a un desarrollo diferente de su carpintería, aunque los fundamentos estructurales siguieran siendo los mismos. En cada región se concentran peculiaridades diferentes, propias de los maestros que llevaron allí sus conocimientos e innovaciones. El mudéjar era el estilo perfecto para construir en el Nuevo Mundo. Era un sistema de construcción rápido y económico. Y las armaduras de madera eran perfectas para soportar los movimientos sísmicos, además de ser un material muy abundante. En la arquitectura doméstica del Caribe se dejó sentir la influencia del mudéjar granadino, como en esta Casa del Tacón, número 4 de La Habana, donde el patio con balconadas de madera recuerda las casas moriscas de Granada. El mudéjar caribeño es de una gran sencillez y con unos rasgos marcadamente mediterráneos, con ausencia de complicadas ornamentaciones. En los edificios religiosos, como el convento de Santa Clara, se aprecia perfectamente esta limpieza de líneas arquitectónicas. Con el tiempo, la arquitectura mudéjar del Caribe se iría modificando hasta alcanzar rasgos autóctonos y derivar en un estilo criollo caribeño muy diferente al que se realizaba en el interior del continente.
En 1531, Francisco Pizarro logró apoderarse de la ciudad de Cuzco, la capital del Imperio Inca en los Andes. Es conocido que entre sus tropas se incluían unos 200 soldados de origen musulmán que, convertidos al cristianismo, jugaron un importante papel en la fundación de Quito, en el Ecuador. Quito quedó establecida formalmente el 6 de diciembre de 1534, convirtiéndose rápidamente en centro de dispersión del arte mudéjar. Las órdenes religiosas jugaron un papel muy importante en esta difusión. Los franciscanos se establecieron en Quito tan solo un mes después de su fundación y al poco tiempo habían iniciado la construcción de la iglesia de San Francisco, quizás la obra fundamental de la arquitectura sudamericana. A principios del siglo XVII, en Quito existían ya unos 16 establecimientos religiosos, pese a que la ciudad apenas contaba con 4.000 habitantes. La Recoleta de San Diego es otra de las obras construidas por los franciscanos. El nombre de Recoleta le viene porque estaba destinada a un número reducido de frailes que buscaban el máximo recogimiento. El artesonado ha tenido que sobrevivir no solo al paso del tiempo, sino también a varios terremotos. Las iglesias franciscanas sirvieron de ejemplo para otras construcciones mudéjares en otras regiones de la cordillera andina. En Nueva Granada, la actual Colombia, y en Venezuela, se fundan continuamente nuevas ciudades. Las casas de estas ciudades en un principio eran de muros de adobe y techos de paja, realizados al estilo indígena. Pero con el tiempo se van construyendo al estilo mudéjar consistentes edificios, tanto religiosos como civiles. Esta es la casa del fundador de la ciudad de Tunja, en Colombia. Esta localidad tuvo durante el siglo XVI una mayor importancia artística y económica que la propia capital. Bogotá, junto a Tunja, se convirtió en uno de los focos de irradiación del arte mudéjar en el norte de Sudamérica. En la capital podemos encontrar perfectas manifestaciones de este arte, como la iglesia de San Francisco o la iglesia de la Concepción. Cartagena de Indias fue otro de los núcleos más importantes del mudéjar sudamericano. Se sabe que a finales del siglo XVI ya había en la ciudad muchos alarifes, carpinteros y canteros llegados de España. Muchos de ellos, aunque cristianos, eran étnicamente de origen árabe, por lo que esta ciudad caribeña fue tomando poco a poco ese tinte oriental con recuerdos de Andalucía. Los artesanos que llegaban de España fueron transmitiendo sus conocimientos a la población indígena. Para ello fueron fundamentales los tratados de arquitectura, como el de Diego López de Arenas o el de Fray Andrés de San Miguel, que se difundieron rápidamente al estar editados con la nueva técnica de la imprenta. La mayoría de los tratados escritos en aquella época estaban encuadernados con la técnica y el estilo mudéjar. Hoy, la encuadernación manual ha quedado reducida a unos cuantos talleres.
Posiblemente el más prestigioso de España sea el de la familia Galván en Cádiz. El gofrado es la técnica utilizada habitualmente en la estampación mudéjar. La técnica gofrada consiste en estampar sobre la piel unos adornos, unos hierros, vulgarmente llamados hierro, aunque hoy se fabrican en metal, con los cuales, mediante la repetición de ellos, se obtienen unas orlas exteriores. Después el campo se rellena con otros elementos. Hay muchos tipos de decoración, los hay aquellos que constan de un gran rosetón central, otros los que tienen un fondo exclusivamente. La variedad es muy extensa. En definitiva, la técnica de encuadernación mudéjar es el legado de la importante y desarrollada tradición de elaboración del libro en Al-Ándalus y en todo el mundo islámico en general. En realidad, eso es lo que aportó el mudéjar a la historia del arte de España. Un fenómeno que posibilitó la continuidad de técnicas constructivas y decorativas andalusíes hasta el siglo XVIII, 3 siglos después de haber desaparecido Al-Ándalus.